De regreso en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema y de nuestro distinguido invitado de esta noche, vamos a referirnos a un tema sumamente importante, siguiendo un pronunciamiento oficial del gobierno dominicano que ha dicho que ha encontrado el país quebrado. Y para eso vamos a conversar con tres distinguidos economistas, los licenciados Antonio Siriaco Cruz, Dari Javier Cuevas y Juan Yadó. Muy buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Está realmente el país quebrado? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Puede un gobierno tener éxito en el manejo de la economía en medio de una crisis sanitaria si además le dice a la comunidad internacional que su país está quebrado? Mira, Miguel, muchas gracias por la invitación y compartir con los colegas Daris y Juan Yadó. Yo creo que desde mi punto de vista eso es un término que se está utilizando producto de toda la situación política que pueda haber. Pero yo creo que el país no está quebrado. Si nosotros habláramos de quiebra, estamos hablando de que la economía mundial está quebrada, porque lo que estamos viviendo es una crisis de carácter mundial. Y tú encuentras países como Estados Unidos que va a tener este año un crecimiento negativo como nunca. O tú encuentras, por ejemplo, que en el último informe de la Unión Europea, el caso de español, por ejemplo, va a tener un crecimiento de menos 11.5. De manera que si estamos hablando de quiebra, estamos hablando de la quiebra de la economía mundial. Yo creo que la República Dominicana, al igual que los demás países, están pasando por una situación muy difícil, una crisis quizá de la más profunda y de la más compleja, pero evidentemente el mismo Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional, te habla de que posiblemente la recuperación sea lenta, pero ya los países se pueden comenzar a recuperar a partir del próximo año o de la segunda mitad del año 2021. Por lo tanto, y el informe presentado por las autoridades económicas del país al Fondo Monetario Internacional y a la Banca Internacional para el financiamiento de los 3.600 millones de dólares, pintan una economía con muchas posibilidades. Y por eso es que digo que es un elemento de carácter político, del choque político que puede haber ahora mismo entre el PRM, en este caso el presidente de la República, y también con el PLD, que fue el partido que salió del gobierno. De manera que técnicamente hablando, vamos a decir, en términos de la capacidad que puede tener la República Dominicana de recuperación, yo creo que no se puede hablar de un país en quiebra. Un país en quiebra es un país fallido, totalmente. Sí. ¿Qué se gana con decirlo? Con decir lo que no existe. Exacto. En la misma dirección del doctor Siriaco, yo quiero apuntar tres elementos importantes. Número uno es, si un país está quebrado, lo más sensato es mostrar cuáles son los indicadores de quiebra, ¿verdad? Eso creo que aportaría mucho y sobre todo le daría más calidad al gobierno, al presidente en su pronunciación. El segundo elemento, creo que todo parece indicar que como el gobierno encontró un nivel de endeudamiento excesivo, a lo cual le ha agregado otro elemento de deuda, ya van en una emisión de 3.800 millones, otra emisión de 500 y hay otras emisiones que vienen en cadena. Entonces quizá el gobierno, para escudarse de que hay un monto elevado de endeudamiento, podría estar utilizando ese elemento como para sobredimensionar la situación económica en que encontró el país, que debería de ser en ese aspecto un poco más sincero. Y un tercer elemento sería el cuidado que hay que tener frente a los mercados internacionales, porque un país que está en quiebra es un país que no se le cierra las puertas si entonces los mercados escuchan que ese país está en quiebra, entonces no van a aceptar los bonos o tendrían que venderse los bonos a tasas de interés más elevadas. Esos tres elementos conjugados, el gobierno tiene que saber manejarlo porque aunque son elementos de corte económico, desprenden una situación política que pone a los sectores
locales, los sectores productivos, los agentes económicos y también a los inversionistas en las emisiones de bonos soberanos que haga el país, porque debemos estar claros, y creo que Yadó y Ciriaco lo van a compartir conmigo, en los próximos años el gobierno estará abocado a una sistematización del endeudamiento público con bonos soberanos, lo que indica que en algún tramo el gobierno estará cayendo en los brazos del Fondo Monetario Internacional. Esa es la dirección cuando se tiene exceso de endeudamiento. Entonces, si tú desacreditas en el país antes de tú ingresar a nuevas emisiones, entonces tendría que prepararte a emitir bonos con tasas de interés más elevadas. Y a más corto plazo. Doctor Yadó. Yo comparto la visión expresada por Ciriaco. Y a mí me parece que, en el sentido de que es más un desliz retórico de corte político, estuve buscando la definición técnica de lo que es una quiebra, una bancarrota. Y es una cosa muy sencilla, es cuando tú has asumido algunas obligaciones que tienes que pagar más adelante, pero los recursos con que tú cuentas no son suficientes para poder solventar esas obligaciones. En realidad sería más exacto decir que el presupuesto del gobierno central estuvo quebrado o está quebrado, porque de acuerdo a un analista que yo escuché ayer, nosotros este año, de un presupuesto de 977 mil millones de pesos, el déficit va a ser 500 mil. Es decir, que solamente habremos podido tener los recursos para ejecutar un 40% del presupuesto, si no fuera por los recursos adicionales que se han buscado desde que comenzó la pandemia. Si hacemos memoria, ustedes recordarán que el Banco Central aportó 12 mil millones, que Idopril aportó 14 mil, que las AFP aportaron 40 mil, que se buscaron recientemente como anticipos al pago de los impuestos 20 mil del sistema financiero, que la Barrigol está avanzando también, un avance impositivo de 45 millones, que como dijo Daris, vendimos 3.800 millones de dólares en bonos soberanos, que tuvimos un préstamo de 500 millones de dólares del BID, que tuvimos un préstamo inicial del Fondo Monetario de 650 millones y que tuvimos 150 millones de dólares también aportados por el Banco Mundial. Eso es lo que ha compensado la estrepitosa caída de las recaudaciones. Ahora, de todas maneras, un endeudamiento, aunque sea excesivo, y en esta oportunidad están dictadas por las circunstancias ajenas a la nación, ¿no? Después son factores de fuerza mayor. Pero un endeudamiento es preferible a la emisión inorgánica, a la emisión de dinero. Porque entonces hemos podido mantener, a pesar de todo, el Banco Central ha podido mantener la inflación a un nivel muy bajo. No existe inflación en la República Dominicana. De manera pues que yo no veo por qué hay tanto temor y por qué el gobierno teme tanto de decir y admitir que se está endeudando cuando todo el mundo en el país, el sector privado, la sociedad civil, los sindicatos y la oposición han reconocido la necesidad de ese endeudamiento. Ahora, tú sabes, Miguel, que yo creo que el endeudamiento hay que verlo a lo largo del ciclo de la economía. Y yo digo esto porque en el periodo de auge, de alto nivel de crecimiento que tuvo la economía dominicana en años anteriores, prepandemia, yo creo que la lógica debió ser disminuir el ritmo de crecimiento del endeudamiento, porque evidentemente tú estás creciendo, de una forma u otra estás generando ingresos, y ese fue el momento que se debió incluso hasta hacer el pacto fiscal. Pero nosotros hicimos lo contrario. El ritmo de crecimiento de la deuda pública en algunos años estuvo por encima del ritmo de crecimiento de la economía en tiempos de auge. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando viene el tiempo de pandemia,
el tiempo de recesión, el margen que es cuando se tiene que endeudar el gobierno, y es lo que han hecho todos los gobiernos en el mundo. Entonces, como venimos de un alto nivel, de un alto ritmo de crecimiento de la deuda pública, ahora tenemos que tener cuidado. Y yo creo que parte del discurso de los funcionarios del área económica, que fue un discurso de antideuda, entonces ahora se están viendo con la realidad. Y por eso es que uno encuentra que el presidente de la República, el mismo ministro de Economía, tienen temor de seguir endeudándose. Pero porque hay un margen ya que no es el mismo, evidentemente. Y por eso yo creo que en ese sentido hay que tener cuidado y hay que acelerar todo lo que tiene que ver con el pacto fiscal, porque va a ser la solución final a ese ritmo de crecimiento de la deuda pública, porque tenemos una presión tributaria también con todos los problemas de evasión, elusión, y una presión tributaria que realmente no pasa de un 13%, y eso es un problema. Es un problema, pero todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo en lo que tenía que ver no solamente con el pacto fiscal, sino el eléctrico, que son mandatos de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, tropezaron con mucha oposición, y los intereses oligopólicos de esta nación se interpusieron en ese camino. Pero además un país que paga religiosamente su deuda, como es la República Dominicana, que nunca ha caído en mora, y que además tiene un pasivo social tan grande que viene de tan lejos, yo no creo que tenga otra opción que no sea endeudarse. No, pero no es que no tenga otra opción. Yo lo que creo es que el margen para tú endeudarte más no es el mismo que si tú hubiese disminuido el ritmo de crecimiento de la deuda en tiempo de auge. O sea, obviamente que no le queda otra opción, pero yo digo que el margen es mucho menor que otros países. Eso pasó, ya no podemos volver atrás. Claro, ahora, claro. Lo que yo creo es que el gobierno tiene que, mucha gente en el gobierno tiene que entender que su discurso tiene que cambiar. Es decir, el discurso de oposición no puede seguir siendo un discurso en el gobierno, ¿no? Y eso es lo que parece. Y hay gente en el gobierno que no ha entendido todavía que incluso los que se lo opusieron y votaron en su contra desean todo el éxito del mundo en su gestión, porque de eso depende que podamos salvar la crisis sanitaria, recuperar la economía y que el país vuelva a tener el ritmo de crecimiento que ya tuvo antes de la pandemia. Ese es un deseo generalizado en el país. Mire, nadie quiere Miguel, que este gobierno fracase, nadie quiere. Miguel, hay un elemento en esa dirección que a mí por lo menos me preocupa como economista, y es el esfuerzo, digamos, hasta cierto punto obsesivo que yo he visto en los pronunciamientos del presidente de la República en el sentido de bajar el déficit fiscal como si se tratara de alguna cosa que tú vas a mover de un lado a otro. Un déficit fiscal es tan malo como crece, como también en la forma en que se baja. Entonces, tú obsesionarte con una disminución de un déficit fiscal en medio de una crisis, no creo que una recesión. No es lo más aconsejable en ninguna parte del mundo. Los déficits fiscales no son una preocupación en tiempos de crisis, y los dos colegas que me acompañan, que de una u otra manera han tenido que ver la historia de las crisis, por eso es que los economistas a veces le dicen crisólogos, cualquier economista ha tenido que ver cómo se manejan las crisis en el mundo, y más ahora que son tiempos donde la información crece a una velocidad extraordinaria y donde los organismos multilaterales también son muy vigilantes en cuanto a ese elemento de los déficits fiscales o presupuestarios. Entonces, no hay por qué preocuparse tanto y de manera obsesiva en que el déficit fiscal hay que bajarlo, porque al final del día un déficit fiscal no es un dolo, ¿verdad? Es una operación aritmética donde el país, bueno, o ya sea por una caída de la recaudación, por un exceso de gasto o por una crisis no esperada como la que tenemos, entonces se van a presentar. Toda crisis está acompañada por déficits elevados, y entonces los gobiernos van a tener que cubrir sus operaciones financieras con nuevas emisiones de deuda. En ese aspecto, de lo que estamos tratando es
que la esperanza de crecimiento de la economía necesariamente se va a postergar. El hecho de que nosotros cerremos el 2020 con una caída de menos 4.6 de la economía nos está diciendo a nosotros que la recuperación no es tan sencilla ni en el primer trimestre, ni en el segundo, ni en el tercero del año 2021, porque cuando una economía cae en la situación que está la economía mundial, entonces hay tres fases que hay que cubrir que no se cubren tan sencillo, que es primero la reactivación de la economía, que es el proceso que estamos viviendo; segundo, la recuperación de la economía; tercero, la estabilidad de la economía; y un cuarto sería hacer que la economía pueda crecer. Ahora, entonces, los organismos internacionales. Usted puede ver, esas son tres fases que no ocurren de una semana a otra, son concatenadas, son lo que en economía se llaman los retardos a partir de las medidas que se toman, entonces van gradualmente ajustándose, de manera que la prudencia, invocar a la prudencia, apelar a la prudencia, es un elemento fundamental en tiempos de crisis, porque nadie tiene un manual de solución de crisis en la mano. Los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, han predicho o han vaticinado que la economía dominicana podría crecer entre un 4 y un 5% el año que viene. Eso estamos hablando de un crecimiento de un 9%. 3.6 o 4%, que ya sería mucho, pero eso significa un impulso de la economía del orden de un 9%. Si cerramos con un menos 5 o con un menos 4, para alcanzar el 3.6 necesitaríamos crecer a un ritmo muy superior a ese 3.6%. Ahora, yo he visto que hay dos corrientes de opinión, o dos tesis, o dos teorías en situaciones como esta. Es decir, contrañir la economía en base a una austeridad o impulsarla estimulando el consumo. ¿Cuál sería en esta situación la receta más adecuada? Todas las agencias multinacionales lo que están recomendando es que los gobiernos gasten más, no solamente para enfrentar la crisis de la pandemia, sino también para impulsar la reactivación económica. Y nosotros vamos camino a seguir endeudándonos el próximo año. Pienso que aun cuando el porcentaje de la deuda del sistema del gobierno no es un 50 y pico %, eso todavía admite un mayor endeudamiento que tendremos que incurrir en el próximo año. Me gustaría recordar que cuando los funcionarios de Hacienda hicieron el roadshow para esta última emisión de bonos, tomaron 3.800 millones de dólares, pero la oferta fue de 9.000 millones. 9.600. Bueno, caballeros, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una pausa obligada. Yo le pido disculpas, pero regresamos inmediatamente después de ella. A los amigos televidentes, continúen con edición de Nocturna. Estaremos de regreso en pocos momentos.